la oración, en el griego se utilizaban palabras en las cuales se expresaba un deseo, el anhelo. Por ejemplo, estaban los compañeros de Pablo, justo antes de ser náufrago, utilizaban las mismas palabras para desear, para tener ese anhelo pues, de no estar en esa condición. Eran las mismas palabras que también se utilizan cuando intercambiablemente cuando hace referencia a la oración. Entonces, la oración era profunda e íntima, lo más profundo del corazón y se expone como tal. Los deseos se exhiben, se exponen y se presentan delante de Dios y justamente en ese tema mediante la oración. Entonces, ese es justamente uno de los principales puntos y ideas que hay que tener en mente. Y obviamente también todo esto no es simplemente un deseo o un anhelo desenfrenado, va de acuerdo siempre a la doctrina y es algo que también hemos visto de manera importante, porque a veces este deseo, ese anhelo que nosotros tenemos de presentar delante de Dios, se puede presentar de muchas maneras, se puede presentar extendiendo ese argumento, se puede presentar de la manera equivocada. Y de la misma manera, extendiendo todavía un poco más, podemos creer que existen una específica forma y nos distrae justamente del punto como tal, de la oración, de la doctrina original, que es participar en la adoración y la comunión que nosotros tenemos con Dios. Existen muchos argumentos que podamos nosotros decir justamente ahorita que hicimos la oración, que si está mal orar con los ojos cerrados, abiertos, está mal orar sentado, está mal no orar con las manos alzadas, está mal orar con las manos alzadas. Y a veces nos enfocamos mucho a esos detalles que propiamente se nos olvida la doctrina, el fundamento como tal, el por qué está el deseo y el anhelo de nosotros y presentarlo delante de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que podemos ver, muchas cosas que podemos hacer una lista interminable y hermano, no vamos a acabar en esta noche, no vamos a acabar en toda nuestra vida, porque como decíamos, ¿qué tal si el día de mañana surgiera o si surgiera el argumento de que es un pecado orar por Zoom? ¿Es un pecado? ¿No es un pecado? ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo lo argumentamos? Etcétera. Y muchas de esas cosas nos distraen. Bueno, ya para dejarlo breve, obviamente, hermanos, vamos a decir lo correcto. No es que tenga algo, nada de malo, hermanos. Siempre participamos en la adoración y en la comunión como va en las escrituras. Y es justamente eso lo que nosotros debemos buscar, participar siempre de la adoración y siempre buscar también esa devoción sincera. Entonces, todo eso lo habíamos hablado brevemente, bueno, ahorita, pero lo mencionamos la clase pasada. Entonces, ahora vamos a continuar a un punto más importante. Se me hace necesario considerar esto también, porque también el hecho de considerar la deidad dentro de nuestra doctrina y en la práctica de la oración es un fundamento esencial que debemos tener siempre. Porque una de las cosas justamente que se puede escuchar por ahí es, por ejemplo, a veces las divisiones, la forma de dividir también la doctrina, que si podemos orar al Espíritu Santo, si podemos orar a Cristo, y todas esas cosas a veces tienden a ser un obstáculo en el entendimiento y como tal debemos detenernos, bueno, ¿qué dice la doctrina acerca de eso? Porque pues debemos comprender que Jesús participa dentro de la naturaleza divina de Dios. Como en Colosenses capítulo 2, verso 9 lo menciona. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ojo, la deidad, porque también un malentendido que puede llegar a ocurrir es sustituir la palabra deidad con Trinidad, con lo cual sabemos que más bien la palabra Trinidad tiene una raíz más bien etimológica dentro de, pues, en el establecimiento del Imperio Romano y, pues sí, entonces tiene más un origen humano cuando nosotros buscamos, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? La palabra deidad se refiere más a la naturaleza divina de Dios. Entonces, la palabra esencial y la doctrina correcta para establecer aquí es justamente la deidad. ¿Y cómo participa la deidad dentro de esta oración? Porque, pues, justamente hay que entender correctamente cómo se hace esto. Entonces, siempre se hace mención hacia cuando se pide algo. En Juan capítulo 14, verso 13, bueno, ahí creo que es 14 al 14, 13 al 14. Le voy a dar lectura, hermanos. Juan capítulo
14, verso 13. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, obviamente, bajo estas circunstancias hay que entender que Jesús mismo hace referencia al Padre como aquel que se dirige, ese deseo, ese anhelo, esa oración. Y más adelante también lo vamos a ver con las lecturas que habíamos dejado pendiente la semana pasada, porque ese es el caso de ejemplo que nosotros tenemos en los cuales Jesús se dirige y expresa esta oración también. Pero también el Hijo es el vínculo, también todo eso va de acuerdo con la doctrina. El Padre es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el Shaddai, nuestro Shalom, nuestra paz, el proveedor. Nuestro Padre es el proveedor de todo, es el que mediante su voluntad es el que nos provee. El Hijo es el vínculo, como en Hebreos también lo establece, aquel que rompe aquel velo, aquel que expone el lugar santísimo y nos hace nosotros partícipes del lugar santísimo. Es el vínculo con el cual nosotros lo pedimos. Por eso Jesús mismo dice, lo que sea que pidan en mi nombre, así lo haré. Y el Espíritu Santo, como también Romanos capítulo 8, verso 26, que menciona el apóstol Pablo, Romanos, que el Espíritu mismo intercede por nosotros mismos con gemidos indecibles. Y es justo eso lo que nosotros hay que entender, porque la deidad también es un tema muy profundo en su propio estudio. Y hay que tener también cuidado en cómo también lo consideramos dentro de la oración. Pero continuando ya a lo que habíamos dejado pendiente. Jesús y la oración es el tema de ese estudio. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vemos que Jesús hace una oración. Bueno, más bien participa de oraciones. Pero si usted se habrá dado cuenta, en aquellos que pues se adelantaron un poco también a hacer un estudio dentro de esto, se hace una expresión sincera, se hace una expresión profunda, inmediata y sobre todo algo que pues no se puede ocultar para nada. Y es el hecho en que Jesús oraba intensamente por las circunstancias en las que se encontraba. La imagen que tengo aquí es, pues, la más alusiva, hermanos. Es el huerto, me parece que es un huerto allá en Getsemaní. Y se dice que históricamente fue uno de los lugares donde estuvo Jesús cercano, próximo a ser arrestado. Y pues muchas veces vemos esos símbolos y sí tienen tal vez algún significado histórico. Y pues sí, la gente va para allá, se roba piedras, se va a llevar una flor y probablemente la pisó Jesús. Y hasta dicen unos jugando y de alguna manera bromeando, que pues las veces que vienen los turistas a llevarse las piedras de ahí, llega un camión nuevo y saca piedras porque se las llevan y se las están acabando. Entonces, el materialismo tiene mucho significado ahí. Pero ¿qué ocurrió en ese lugar? ¿Qué ocurrió para que Jesús orara intensamente? Eso es lo que nosotros vamos a corresponder nuestra atención en ese momento. Entonces, surge una de las primeras, bueno, en los primeros estudios dando perdón, disculpen, ahora sí, cuando una de las primeras cosas que observamos haciendo un estudio de estos versos es los primeros acontecimientos que sucede es que Jesús describe que quiere estar solo. Es algo, podríamos decir que tal vez no es tan común en un humano, porque naturalmente somos nosotros seres sociales. Difícilmente buscamos la soledad por completa y desear estar ahí para siempre. ¿O quién puede alzar la mano y decir que definitivamente no queremos a nadie? No queremos el afecto de nadie, no queremos la aceptación de nadie, no queremos convivir con nadie. A veces llega a suceder algunos casos en los cuales es necesario alejarse tantito para la reflexión, la introspección y dedicar un momento pues algo personal. Pero en ninguna manera la soledad es algo que buscamos siempre. Pero es algo que vemos que Jesús a veces procuraba buscarlo. Así como nosotros vemos que perdón, que nosotros a veces en nuestros deseos también esa soledad o ese deseo también de estar solo, vemos que es algo natural en nosotros.
En Lucas capítulo 5, verso 16, hablaba sobre Jesús. Dice, se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas capítulo 9, verso 18, mientras Jesús oraba aparte. Les invito también a escudriñar también el contexto de estos versículos. Los menciono brevemente porque solamente quiero hacer alusión a algo. No es alguna de las primeras veces que Jesús estaba solo. Entonces, y de manera colectiva sí participaba Jesús en la oración. Dentro de las sinagogas, cuando bendijo los alimentos de los 4,000 y los 5,000, también cuando había que bendecir en la última cena. Todo eso lo hacía con varias personas, con gente incluida ahí. Y a veces surge también esa pregunta de nosotros mismos. ¿Por qué podríamos nosotros orar solos? ¿Por qué Jesús oró solo? Sentaos aquí, les dice a sus discípulos, entre tanto que voy allá y oro. Vamos a empezar con esa lectura, es Mateo capítulo 26. Aquí están los versos, hermanos, aquellos que no han obtenido esos 3 versos donde nosotros vamos a hacer referencia en esta noche. Esos 3 versos son los que vamos a darle nuestra atención. Mateo capítulo verso 26. Vamos a empezar desde el verso 36 en adelante. Hay 3 versiones de ese acontecimiento. Dice el Evangelio según Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Entonces ahí está la primera observación, que es algo que debemos nosotros estudiar justamente en los temas que vamos llevando. Y debemos nosotros comprender algo cuando estamos estudiando pues la vida de Jesús, su trabajo en la tierra y sobre todo su manifestación dentro, pues dentro de su sentir corporal. Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, es que a veces se nos puede pasar por alto la naturaleza divina de Jesucristo mismo, siendo Él Dios, como lo describe allá en Efesios. Y se nos olvida a veces que Jesús también sentía. Mateo capítulo verso 26, más adelante ahí lo dice. En el verso 37, desde el verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces les dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En la misma versión está, bueno, en el mismo acontecimiento según Marcos, dice que también comenzó a entristecerse y angustiarse, y posteriormente en Lucas va a haber algo que también vamos a estudiar ahí. Pero era algo natural dentro de Jesús, sentir el dolor que nosotros llegamos a nosotros pues, manifestarnos en algún momento de nuestra vida. Hablábamos del deseo, del anhelo y sobre nosotros expresar nuestro sentir a Dios en la oración. ¿Cuántas veces nosotros no llegamos a sentir algo en alguna manera, hermanos? El anhelo es algo natural. Lo malo a veces, cuando a veces el deseo llega a ser tan abrumador que vuelve a ser algo en una ansiedad, vuelve a ser algo que no nos deja tranquilo, ni siquiera nos llega a dejarnos ni siquiera de alguna manera conscientemente bien. No podemos estar despiertos y no estar pensando en algo. Decía Jesucristo mismo, estoy tan triste hasta la muerte. Y era algo natural. Y como les digo, a veces fácilmente lo podemos pasar por alto porque a veces nos enfocamos mucho en la deidad y la naturaleza divina de Jesucristo, en el estudio de Dios, pero hay un ejemplo también en Juan 11:35, la amistad de Jesús con Lázaro. Jesús también sintió, Jesús también tuvo afecto con personas cercanas a él, y Jesús también llegó a sentir lo mismo que nosotros, despojándose de aquella superioridad. Dice que se humilló como a una condición semejante a nosotros. Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, miren cómo él le amaba. Entonces Jesús también dentro de su corazón manifestaba deseo de compañerismo también. Ahora en ese momento nosotros podemos decir, pues es natural a veces nosotros sentimos solos, que nos abrume esa necesidad de apartarnos del mundo por un momento y llegar a sentir nosotros angustiados por algo. Los que habrán estudiado esos 3 versículos, esos 3 pasajes, se habrán dado cuenta de un acontecimiento que en Lucas describe. La hematidrosis
hematidrosis, y disculpen si lo pronuncio mal y si algún hecho estoy considerando fuera de la realidad. También es importante también aferrarnos también tal vez a lo correcto y pues trato de hacer referencia a algo que realmente existe. Y es esta condición. Según Wikipedia, esa es una condición muy rara en la que un humano suda sangre. Eso es real, llega a existir. La causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso. Uh, es algo natural en nosotros, en nuestro instinto para sobrevivir. Nosotros sentir en un estado de alerta que nuestra presión se aumente, porque pues se dice que pues, se necesita mandar sangre a nuestro corazón y a nuestra mente para posteriormente secretar las hormonas necesarias para poder estar atentos, reducir tal vez los riesgos y también optimizar mejor la toma de decisiones de alguna manera más rápida. Y eso pasa cuando estamos alterados, cuando estamos ansiosos, cuando no estamos tranquilos. Ustedes sabrán, hermanos, aquellos que han sentido alguna situación de peligro, no es para nada grato eso. No es para nada sencillo vivir con algo así, con una carga enorme. Tal vez en algún momento alguno de nosotros se ha visto nuestra vida arriesgada y llegamos a sentir algo así. Pero en ningún momento o en muy raros casos puede existir la ocasión en la que es tanta nuestra preocupación, tanto nuestro estrés, tanto nuestros problemas que vemos enfrentados inmediato, tanto nos vemos en peligro que es muy posible que lleguemos a sudar sangre. Eso es una condición muy rara que bueno, sí, no ocurre tan seguido, pero existe. Y las causas son esas. Ahora nosotros volviendo a lo que nosotros veíamos, cuando Jesús decía, mi alma está muy triste, mi corazón, me pesa todo esto. Y siendo sincero, hermanos, hacíamos referencia a eso, cuando nuestra vida puede estar en peligro. ¿Quién de nosotros puede estar conscientemente tranquilo sabiendo que nuestra vida estará en peligro? ¿Usted puede vivir con ese hecho, sabiendo que tal vez mañana nos va a ocurrir algo, que mañana podríamos perder la vida? No es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo también de cargar cuando tenemos algo en nuestra mente y ni siquiera podemos sacarlo de ahí. Por eso hacíamos alusión justamente al sentir corporal que llegaba a sentir Jesús. Siendo Dios, teniendo Él la naturaleza divina, salieron esas palabras de Él. Mi alma está muy triste. Mateo capítulo 26, verso 38. Y no solamente lo dice así, hasta la muerte. No es algo tan a la ligera que puede llegar a sentir. Ahora imagínense vivir con ese hecho por algún tiempo. Lucas, ahora sí ya nos adentramos en la versión de según San Lucas, estando él en agonía. Ahora nosotros podemos preguntar, ¿cuál agonía? No había nadie ahí forzándole algún daño físico, no hay nadie ahí atormentándolo físicamente. Estaba él solo. Jesús mismo dijo, yo quiero estar solo, voy allá a orar. Entonces dice Lucas, estando él en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y ojo, hermanos, aquí podría existir alguna pérdida semántica también y hay que hacer un análisis correcto. Solamente lo que habíamos comentado sobre la hematidrosis queda como comentario, porque justamente aquí dice, era su sudor como grandes gotas de sangre. Tal vez no lo eran, tal vez sí lo eran. Es muy difícil determinar bajo el contexto. Realmente, tal vez se requiere algún estudio más complejo y exacto dentro de la lingüística y el idioma original que se está implicando aquí. Pero vemos que esa condición era muy probable que sí existiera, que sí pudiera haber existido. Y por las mismas causas, estaba él en agonía, oraba más intensamente. Y ahora a nosotros nos surge justo esta duda. A veces nuestra situación en nuestra vida está así, nuestra alma está muy triste, nos pesa, tal vez hasta la muerte de nuestra propia existencia. No podemos estar tranquilos, no queremos estar despiertos. En estos casos, ¿qué significa orar más intensamente? Aquí también como otro comentario muy interesante igual por eso digo, también es importante recalcar como comentario.
La concordancia exhaustiva de la Biblia escrita por James Strong y solamente queda como un comentario de aquellos que han hecho un exégesis exhaustivo dentro del contexto histórico, social y dentro pues, de todas las palabras que pueden existir dentro del griego y del idioma original. Dice literalmente interactuar con el Señor al intercambiar deseos humanos. Entonces, eso nos hace ver que Jesús estaba completamente vulnerable, estaba completamente en una condición que a veces pesa a nosotros, y así también le pesó a Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 8, y estando él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es algo tan sencillo que cargar, no es algo tan fácil de considerar dentro de, bueno, Jesús siendo Dios, parte de la deidad, el Todopoderoso también. ¿Por qué no evitó todo esto? ¿Por qué no evitó su tristeza? ¿Por qué tuvo que estar solo? ¿Por qué le pesó todo esto y tuvo que expresarse de esta manera? Es algo a veces muy negativo que a veces desechamos y vemos que tal vez, pues a veces no lo deseamos nosotros mismos, pero a veces es inevitable en nuestra vida. A veces nuestra alma estará muy triste y tendremos que acudir en esta manera, orar más intensamente. Entonces, ¿qué significa orar más intensamente, hermanos? Expresar nuestro deseo delante de Dios no significa para nada, entre más cierre los ojos, entre más arrodille, entre más me raspe las rodillas y entre más me rompa pues, las rótulas también pues, sí, mis piernas y no me sirven para nada, por tanto que estoy tan inclinado porque oro intensamente, no significa que la voluntad de Dios no se vaya a cumplir tal cual es. Y eso es algo que vemos que a Jesús, pues era lo que buscaba en ese momento. Porque la conclusión a la cual llegó en esa oración es, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vamos a leer Lucas capítulo 11, verso 2. Lucas capítulo 11. Recuerdan que estábamos estudiando la semana pasada acerca de cómo era la oración cuando nosotros buscábamos esa adoración, cuando buscábamos pues sí, exaltar el nombre de Dios, cuando nosotros orábamos, cuando expresamos nuestro deseo, pero sobre todo comprendiendo esta parte en Lucas capítulo 11, verso 2, cuando él enseña a sus discípulos y cuando oréis, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Implica que, pues bueno, Jesús estaba consciente de lo que iba a suceder y no era lo que él deseaba imponer sobre todo. Era lo que deseaba él hacer. Él lo que deseaba hacer era que se cumpliera la voluntad de Dios. Enseñanza aquí es, y ese es el punto en el cual quisiera llegar como conclusión de todo el estudio, cuando nosotros buscamos hacer un énfasis en Jesús y en la oración y lo que eso implica, que Jesús mismo, siendo Dios, llegó a sentir su alma pesada, su alma triste, implicando, él no deseaba esto. Y en los versos que nosotros vemos ahí, Padre mío, si es posible, pasa de mí esa copa. Si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí quedan dos cosas, hermanos. Cuando nuestra voluntad queda desear que algún hecho ocurra y cuando está la voluntad de Dios que pues se va a cumplir siempre en nuestras vidas, nosotros busquemos eso, ¿no? Orar intensamente, hermanos, y ese es el argumento final de estos dos estudios al cual quisiera pues ya ahora sí de alguna manera construir todo esto. Orar intensamente para nada es haber cambiado, haber que Jesús hubiera cambiado todo y ni siquiera tuvo que morir y ni siquiera tuvo que sudar como grandes gotas de sangre, que no tuviera que desear su alma triste, tan pesada, hasta la muerte. No era para nada eso orar tan intensamente. Orar tan intensamente era comprender esto, que se cumpliera la voluntad de Dios con nuestra propia vida y eso incluye si la vamos a perder. Y eso es lo que a veces nos puede llegar a ocurrir, hermanos. Es en estas ocasiones donde nosotros debemos buscar orar intensamente y no porque vamos a buscar nosotros imponer nuestra voluntad delante de Dios, que porque yo quiero que se cumpla lo que yo quiera. Y es difícil, hermanos, porque a veces hay sufrimiento.
¿Quién de nosotros podemos decir que nos agrada ver a otros sufriendo por hambre, por enfermedad, por su vida en riesgo? Para nada es tan sencillo, hermanos. Incluso nosotros mismos, nuestros familiares, y está nuestro deseo y lo presentamos delante de Dios y orar intensamente, así como lo vemos Jesús. No es simplemente nosotros buscar cambiar la voluntad de Dios solamente porque yo quiero imponer mi deseo ante todo, sino más bien nuestro deseo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre cuando oramos intensamente. Orar intensamente no es estar 3 horas aquí en oración, no es orar intensamente tampoco estar tan malo de mi espalda porque ya estoy tan humillado de tanto postrarme en la tierra. No significa que me esté cansando tanto de alzar las manos. Orar intensamente no es para nada de eso. Y ojo, tampoco no digo que sea algo que no debamos hacer. Lo que sí digo es, orar intensamente implica siempre comprender la voluntad de Dios. ¿Cuántas palabras hubo en la oración de Jesús? Y si nosotros recitamos tales palabras, no acabamos ni siquiera en medio minuto. Pero dice Lucas, oró él intensamente. Ese es entonces lo que nosotros buscamos, nosotros cumplir. Y algún ejemplo de esto es siempre cuando yo alguna vez trato de comprender a veces lo que yo quiero y a veces cuando las cosas no resultan y nosotros debemos comprender la voluntad de Dios, lo que siempre me viene a la mente es Pablo y el aguijón en la carne. Vamos a darle lectura a eso, mis hermanos, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, 2 Corintios capítulo 12. Ahí lo tienen en pantalla también. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, dice así la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Breve análisis de lo que acabamos de leer, mis hermanos. Justo cuando dice Pablo que se le ha puesto un aguijón en la carne, algunas otras versiones dice que se le ha puesto literal, una espina, algo que tiene ahí atorado. Y si nosotros vemos realmente o intentamos comprender de manera analógica qué significa eso, pues cuando tenemos una astilla, alguna espina o alguna aguijón en nuestra piel, es incómodo, irrita, no nos vamos a morir, no nos vamos bueno, si no es alguna con veneno o algo así, obviamente algún insecto, pero es irritable, no se puede vivir tranquila y cómodamente. Y sabemos que a futuro no va a pasar nada, pero en el momento queremos que eso se vaya. El deseo de Pablo era como tal así. Y ese era lo que nosotros debemos comprender en eso. No es que tal vez le haya picado una avispa o una abeja y no se lo podía quitar, sino que literalmente está hablando él antes que él comprendía la voluntad de Dios para que él no estuviera en una actitud arrogante ni, como dice aquí literalmente, para que no se exaltase él desmedidamente. La voluntad de Dios se ve impuesta en nuestras vidas, sea lo que nosotros queramos, que queramos quitar ese aguijón o no. La voluntad de Dios siempre va a estar ahí en nuestras vidas. Entonces, la oración intensa de Pablo, ¿cuál fue? Orar 3 veces y orar y seguir orando hasta que se le quitara la aguijón en la carne, o la conclusión que dio Pablo al final, que es la cual él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. ¿Cuál es la oración intensa? ¿Orar 3 veces, orar 5, orar 100, 1000 veces? ¿O comprender eso al final? De buena gana gloriarnos en nuestras debilidades. Orar intensamente fue lo que hizo Jesús y es lo que él también hizo y comprendió. Pero también surge la pregunta aquí, hermanos, ¿es esto fácil? Pues para nada. Y no porque solamente uno se pare adelante o uno comprenda esto, significa que estemos ya perfectamente exentos, o no solamente por tener el mero conocimiento de esto, implique que ya para toda nuestra vida va a mejorar. Pero ojo, hermanos,
cuando las cosas no resulten como nosotros queramos, cuando nos pese nuestra propia alma, estemos tristes hasta la muerte como Jesús, cuando estemos nosotros con la necesidad de apartarnos para orar solos, preguntarnos, ¿es esto fácil lo que nos está sucediendo? Y nosotros debemos comprender que, pues, bueno, realmente no es el deseo de Dios que esas cosas ocurran, pero debemos comprender lo que nosotros debemos buscar hacer en su voluntad. Entonces, hermanos, quiero concluir ya entonces con eso, porque con todo esto lo que hemos mencionado, puede manifestarse una mala interpretación cuando hablamos del deseo, cuando hablamos del anhelo en nuestros corazones, cuando hablamos de querer algo y presentárselo a Dios. Pero la enseñanza fundamental que dejó Jesús desde que él hablaba con sus discípulos viene desde donde origina la oración, viene desde nosotros, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y sabemos que a Dios no le podemos ocultar nada. Y posteriormente, también comprender hacia quién dirigimos eso. Y como vimos también en las clases que daba nuestro hermano Paco, tengamos en mente también cómo y con quién estamos tratando esta oración. Con el Dios Todopoderoso, con el cual toda la voluntad está ya dispuesta y nosotros solamente nos queda estar aceptándola. Entonces queda nuestra pregunta para orar intensamente cuando lleguen a ocurrirnos tal vez algo que nos vaya a aterrar, algo que no nos deje dormir, que no nos deje tranquilo, a preguntar, ¿estoy dispuesto a que esa voluntad de Dios se cumpla en mi vida? Y ojo, hermanos, no queramos también estar romantizando el sufrimiento, porque para nada. Porque incluso siendo Jesús el que sufrió la muerte de cruz, sabemos que Él también resucitó y fue glorificado dentro de eso. No es que el sufrimiento sea algo que Dios busca imponer en nuestras vidas, pero va a ocurrir. Las necesidades y la voluntad de Dios está ahí. Ahora la pregunta para nosotros está, ¿estoy dispuesto a cumplir todo eso, esa voluntad de Dios en mi vida? Entonces con eso llegamos a esa conclusión, mis hermanos. Cuando quería darle un énfasis a Jesús y a la oración, fue desde el momento en el que él enseñó todo esto a sus discípulos, en Mateo y en Lucas, hasta el momento en el que él aplicó esta enseñanza en su propia vida, justo antes de perderla, de perder su vida. Entonces, con eso, hermanos, quisiera que esa pequeña clase, aquí ya fue un poco más breve, y espero que pues, nosotros comprendemos realmente cuál es el verdadero propósito cuando oremos, y no nos distraigamos también de algunos detalles que nos apartan de todo esto, de tanto enfocarnos a tantas especificaciones de qué cosas debemos hacer, en qué idioma debemos orar, y que si debemos hacer esto, si debemos repetir el Padre Nuestro. Definitivamente eso es algo que ya nos aleja completamente del verdadero propósito cuando vemos el ejemplo de Jesús orar intensamente. Entonces, oremos, como dice en Santiago, estamos felices, cantemos alabanzas. Estamos nosotros afligidos, hagamos oraciones. Entonces, hermanos, agradezco también ya pues el corto tiempo que hayan prestado también para la atención de este estudio. Agradezco también la semana pasada. Dejo también un espacio por si alguien quiere hacer un comentario, quiere hacer una pregunta, alguna aportación a esta clase. Adelante, también dado determinado orden que también debemos considerar, porque seguimos dentro del estudio, hermanos. Um, si gustan también desactivar el micrófono para participar, adelante. Pues... sí, participar mediante el micrófono, hermanos, adelante, siéntanse libres de hacerlo, o claro, también con el debido orden. Buenas noches, hermano. Bueno, mis hermanos, pues entonces vamos a dejar ya Sí, espacio bueno. a la finalización de ese servicio de adoración. Bueno. Pues esperemos también que todo eso sea siempre algo que nos edifique a nosotros, a todos, que sea algo que nosotros nos retroalimentemos, mis hermanos, y que pues que busquemos siempre cumplir siempre el propósito tal cual
va pegado a la doctrina. Entonces, mis hermanos, gracias por su atención y ya le cedo el lugar a nuestro hermano que trae el siguiente hermano en el orden. Dios lo bendiga. Me parece que el hermano Paco quiere participar. Sí, hermano, perdón, hemos tenido algunos problemas con el audio. ¿Sí me escuchan? Bueno. Bueno. Sí, hermano, lo escuchamos. Ah, sí, perdón.